Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola mis queridos estudiantes, soy Jorge Caguana, tu maestro de química. El día de hoy seguiremos construyendo el conocimiento a través de los iones inorgánicos. ¡Comencemos! Bien, ahora que conocemos cómo se forman las estructuras inorgánicas, la formación específicamente de estos compuestos, tenemos los nombres, la forma, la metodología de formación como tal. Ahora debemos ionizar a estos elementos químicos o compuestos. Recordemos que en el lenguaje científico de la química se maneja lo que es la simbología como tal. Observen la imagen. Tenemos justamente ahí una secuencia de números y símbolos. Pues estos representan justamente, este 7 representa el número de masa. Recuerda de que el 7, el número de masa, siempre se lo anota, se lo escribe por delante y encima del símbolo del elemento químico. Luego tenemos al +1, que representa justamente lo que es el número de oxidación, más conocido como la valencia. El símbolo como tal representa al elemento químico como el mismo nombre lo indica. El 2, que se escribe por atrás y abajo como subíndice, representa justamente la cantidad de átomos de ese elemento químico como tal. Final y seguidamente, lo que es el número atómico representa justamente en la simbología por delante y abajo. Y este número que estamos observando como un coeficiente representa a la cantidad de moléculas. No olvides eso, querido estudiante. Ahora bien, un elemento neutro, recordemos de que justamente es aquel elemento que se encuentra dentro de la tabla periódica, ¿ya? Pero cuando ya pierde electrones, entonces se denomina un catión. Ahora, cuando este elemento neutro gana lo que son los electrones, entonces se denomina un anión. Justamente todos los que son elementos químicos dentro de la tabla periódica son elementos que pueden constituirse en iones monoatómicos, justamente por esa característica que tienen de ser elementos que van a perder o ganar electrones. En cambio, son iones poliatómicos a todas las sustancias o especies químicas que han formado un nuevo compuesto. Y básicamente tenemos a este compuesto que está ionizado. Vean, tenemos a la estructura de la tabla periódica que justamente fue organizada por Dmitri Mendeleev, en la que están organizadas de acuerdo a lo que es el número atómico. Pero estos elementos que se encuentran en esta tabla periódica son elementos en su estado natural, es decir, elementos que no han perdido ni ganado electrones. Ahora bien, estos elementos tienen la característica de ganar o perder electrones, por eso se lo denomina iones monoatómicos. En cambio, los iones poliatómicos son ya compuestos, ya organizados, obtenidos de manera natural o sintética, justamente porque van a configurar un nuevo compuesto. Entonces, a estos compuestos también se los puede ionizar. Justamente tenemos un ejemplo claro de lo que es el ion sulfato. Ahora veamos más ejemplos. Sabemos que la tabla periódica de los elementos químicos tienen un orden. Justamente este orden se debe a la energía de la ionización de cada elemento químico. Los elementos que, por supuesto, tienen la facilidad de perder electrones. En cambio, la familia de los halogenoides tienen esa facilidad de ganar el electrón. ¿Y a qué se debe esto? Justamente todos los elementos químicos, excepto los gases nobles, tratan de aparentar ser un gas noble. Eso se debe a la regla del octeto. Ahora bien, veamos. Tenemos el siguiente elemento químico. Cobre.
El cobre es un metal, por lo que este elemento químico tendrá justamente la probabilidad de perder electrones. Y si nos remitimos a lo que es las familias de los metales, el cobre pertenece a los monobivalentes, es decir, que tiene una valencia +1, +2. Ahora bien, este elemento cobre es un elemento puro, en la que se encuentra en la tabla periódica de los elementos químicos como tal. Ahora, ¿qué sucede cuando se convierta de la siguiente manera? Es decir, cobre +1. Entonces podremos apreciar de que el cobre perdió un electrón, por lo que se denominará ion cuproso. Recuerden, mínima valencia, oso, mayor valencia, ico. Seguiremos. Ahora, ¿qué sucederá cuando el cobre, como elemento puro, sea ionizado a cobre +2? Entonces, se denominará ion cúprico. ¿Por qué? Porque se debe justamente a que está perdiendo 2 electrones, mayor valencia. Sigamos. Bien, ya hemos visto cómo los elementos químicos pierden electrones. Ahora veamos cómo ganan electrones. Recordemos que les decía que los no metales tienen esa facilidad de ganar electrones. Ahora bien, tenemos un claro ejemplo. El cloro. Recordemos que los números de oxidación del cloro son -1, +1, +3, +5, +7. Pero el que tiene una valencia fija es la que determina justamente que va a llegar a la regla del octeto, es decir, el -1. Por lo que el cloro, como elemento puro, será ionizado justamente a cloro -1. -1. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que el cloro ganó un electrón, pero uno puede indicarme, pero profe, -1 es pérdida, +1 es ganancia. No, recuerda estudiante, los electrones tienen carga negativa, por lo que menos con menos se suman. Menos con más se restan. Por eso es que los metales pierden electrones. En cambio, los no metales ganan electrones. ¿Por qué? Menos es suma, ganancia de electrón. Entonces, ¿qué? Ahora será justamente su nombre, ion cloruro. Observen un dato muy interesante acá. Terminación uro. A los que son elementos que van a ganar electrones, justamente se utiliza lo que es la terminación uro. Veamos otro ejemplo. El azufre. El azufre justamente pertenece a la familia de los anfigenoides, en la que vamos a ionizar a azufre -2. Por lo que será un ion sulfuro. ¿Correcto? Recuerden. Terminación uro. Muy bien. Sigamos. Bien, ahora vamos a observar a los poliatómicos. ¿Qué suceden? ¿Cómo se los ioniza? Primero, quiero ionizar al ácido sulfúrico. Recordarles que el ácido sulfúrico produce una reacción exotérmica y del mismo modo es un ácido fuerte. Hay que tener mucha precaución en la manipulación. Pero en el lenguaje científico tenemos que saber cómo es que se obtiene a lo que son el ácido sulfúrico. Bien, primero, recordemos cómo se obtiene un anhídrido. Un anhídrido justamente es la formación de lo que es el
no metal con el oxígeno gaseoso. Bien, formemos. Tenemos al azufre que vamos a hacer reaccionar justamente con el O2. Querido estudiante, quiero darte un dato. Cuando los elementos químicos están en su estado natural como gases, siempre se los escribe como diatómicos. Ojo, no es por simplemente convención que se escribe O2, es porque el elemento químico en su estado natural se encuentra como gas. Muy bien, entonces vamos a poner ahora el mecanismo de la reacción. Una vez que hemos puesto el mecanismo de la reacción, lo único que tenemos que hacer es escribir a los dos elementos químicos. Pero aquí hay un detalle, recordar que los números de oxidación del azufre son -2, +2, +4, +6. Nosotros queremos obtener el ácido sulfúrico, por lo que vamos a utilizar la mayor valencia, en este caso +6, por lo que tenemos 6, 2, pero son números pares. Son números pares, por lo que tenemos la posibilidad de simplificar, es decir, que el 3 vendría, por lo que es la regla de las espadas cruzadas, el 3 vendría justamente como cantidad de átomos del azufre, del oxígeno, perdón. Bien, esto vendría a ser lo que es el anhídrido sulfúrico. Bien, sabemos cómo hemos obtenido el anhídrido sulfúrico. Ahora formemos lo que es el ácido oxácido, es más conocido como el ácido sulfúrico. Bien, la regla para formación de un ácido oxácido, ¿cuál es? Perfecto, anhídrido más agua. Bien, el anhídrido ya lo tenemos formado, por lo que es esta la especie química. Ahora simplemente tenemos que poner lo que es la molécula de agua. La molécula de agua y poner el mecanismo de la reacción. Por supuesto, recordar nuevamente, estudiante, que cuando tenemos el mecanismo de reacción hay dos características. Uno que es los reactivos, antes de la flecha son los reactivos y después de la flecha es los productos. No olvides esas características. Sigamos. La regla general para la formación de un ácido oxácido justamente es primero al hidrógeno, al no metal y al oxígeno. +6, número par. Entonces automáticamente se pone 2 átomos. 6, 8, entre 2, 4. Esto es nuestro ácido sulfúrico. Ahora, la idea es ionizar al ácido sulfúrico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, básicamente, lo único que vamos a hacer es quitar la cantidad de hidrógenos que tiene presente el ácido sulfúrico. Eso va a ser un indicio de que se ha perdido, en todo caso, al hidrógeno, por lo que se tiene una ganancia de 2 electrones, por la pérdida, justamente, de los 2 átomos de hidrógeno. Veamos. Ácido sulfúrico. Ahora ionizamos. Reitero, quitamos los 2 átomos de hidrógeno. Y la pérdida de estos 2 átomos de hidrógeno se traducen como la ganancia para este compuesto, es decir, -2. Justamente esto vendría a ser lo que es el ion. ¿Ion qué? Era ácido sulfúrico. Recuerda lo que te dije el anterior. Cambio. Oso por ito. Ico por ato. Entonces sería ion sulfato. Muy bien. Como te has podido dar cuenta, querido estudiante, es muy sencillo realizar la reacción de los compuestos inorgánicos y más aún todavía la ionización. Para seguir afianzando y mejorando tu conocimiento, te sigo invitando a que puedas revisar el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Conmigo, nos vemos a la siguiente clase. ¡Chao, chao!
derecho a la educación. Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.